Retomando el tema de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, hablaremos hoy de dos virtudes. Estas virtudes a simple vista tienen significados similares, pero en realidad son diferentes. Aunque cabe anotar que van agarradas de la mano, por lo cual una depende de la otra. Quiero que leamos Gálatas capítulo 5, del verso 22 al verso 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en las virtudes benignidad y bondad. Bien, quiero que definamos el significado de estas dos virtudes en el español y en el griego. Aunque la palabra benignidad y la palabra bondad tienen cierta similitud o tienen características que las asemejan, en la Biblia no significan lo mismo. La palabra benignidad, yo quiero que miremos el significado. Esta palabra se deriva del adjetivo benigno, que califica a aquel o aquello que resulta compasivo, clemente, piadoso o cordial. También alude a lo que es sosegado. La palabra sosegado significa tranquilo. A lo que es sosegado, a lo que es sereno, a lo que es moderado o a lo que es suave. Eso según el diccionario de la Real Academia Española. También vamos a definir la palabra bondad. Emana del vocablo bonitas, que es fruto de la suma del término bonus, que se puede traducir como bueno, y del sufijo tat, que equivale a cualidad. Por lo tanto, se puede decir que bondad es la cualidad de bueno, un adjetivo que hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien. En este sentido, se considera que una persona tiene la cualidad de la bondad cuando se mantiene dispuesta a ayudar a quien lo necesita, cuando se muestra compasiva con las personas que se encuentran sufriendo por distintas circunstancias, y también cuando mantiene una actitud amable, diga conmigo, una actitud amable y generosa hacia los demás. De esta manera también podemos exponer que quien carece de bondad es aquel que es mezquino, egoísta y ve al resto de personas como enemigos. Es desconfiado, rencoroso, insensible y se decanta más por el odio que por fomentar la amistad. Me gusta cómo lo define el diccionario de la Real Academia Española, porque tiene cierta relación con el significado bíblico de cada una de estas palabras. La palabra benignidad viene de la palabra Christotes. Diga conmigo, Christotes. Y la palabra Christotes es un sustantivo que se usa para referirse a lo que es bondadoso, a lo que es recto, a lo que es amable o a lo que es gentil. Una persona que tiene esta virtud del fruto del Espíritu Santo es una persona que nunca la va a ver usted enojada o predispuesta a no servir, sino que siempre va a ser una persona dispuesta a ayudar a quien tenga que ayudar, aun cuando esa persona se constituya enemigo del mismo o de la misma. Una persona que tiene esta virtud es una persona que hace el bien sin mirar a quién. Es una persona que no es amable solamente con los que le sirven, sino que es amable aún con los que le han hecho daño. Ahora le pregunto a la iglesia, ¿nosotros tenemos esta virtud de la amabilidad o de la benignidad enmarcada en nuestro corazón? ¿Hemos aprendido nosotros a ser amables con aquellos que son egoístas y mezquinos con nosotros? Es inconcebible un cristiano mezquino. Es inconcebible un cristiano egoísta. Es inconcebible un cristiano que no está dispuesto a tenderle la mano a aquel que está caído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted y yo estamos llamados
a levantar al que está caído, mas no a pisotearlo. Hay gente que cuando ve al otro metido en un pozo, en vez de tenderle una cuerda para ayudarlo, lo que hace es echarle tierra para sepultarlo. Pero los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, los que sabemos lo que significa tener esta virtud, somos amables, aun cuando las personas que están al frente de nosotros no merezcan nuestra amabilidad y nuestro amor. Esta palabra, Christotes, es una bondad útil. Diga conmigo, bondad útil. No es una apariencia de amabilidad, sino que es una amabilidad demostrable. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero a la verdad resultan siendo lobos vestidos de ovejas. Hay personas que aparentemente son amables, pero a la verdad cuando te sirven lo hacen esperando algo a cambio. El que tiene el Espíritu de Dios es amable y sirve aun cuando no le puedan devolver el favor. Alguna vez puse un ejemplo acerca de lo que es la gracia, el favor y la misericordia de Dios. El Señor en su palabra nos enseña que misericordia quiere y no sacrificio. El Señor quiere que usted y yo seamos misericordiosos con todos. Usted está llamado a hacer el bien. El que le pague mal por ese bien que usted hace, la Biblia dice que acumulará ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero no le corresponde a usted señalar, no le corresponde a usted acusar, no le corresponde a usted juzgar, sino que a lo único a lo que Dios nos ha llamado es a servir y a ser amables. No importa que nos paguen como nos quieran pagar, y a su nombre. Christotes aparece como un fruto del Espíritu Santo en el creyente. La palabra Christotes, que es la que se usa para referirse a la benignidad en la palabra del Señor, es algo que produce el Espíritu de Dios en aquellos que han reconocido y confesado que Jesucristo es el Señor. Si usted dice que ya reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, entonces usted no puede vivir una vida carente de amabilidad. Christotes es una bondad divina producida por el Espíritu que satisface la necesidad y evita la dureza humana. Nosotros no podemos tener esa dureza, nosotros no podemos tener esa crueldad, sino que por el contrario, usted y yo debemos demostrar que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Alguna vez le dije que la palabra fósforo viene de los términos griegos fos, que significa luz, y la palabra foro, que significa portador. La palabra fósforo significa portador de luz. Y el Señor nos ha dicho que usted y yo somos la luz del mundo. Y la luz del mundo no ha sido puesta en el mundo para que no dé luz, sino que por el contrario, usted y yo debemos alumbrar a aquellos que están en tiniebla. Tú tienes que demostrar que eres un portador de luz y que el fruto del Espíritu de Dios está a plenitud en tu vida. Por eso, si tu esposo te trata mal, trátalo bien. Si tus hijos son rebeldes, trátalos con amabilidad. Porque eso es lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Eso es a lo que el Espíritu del Señor nos lleva. Ya tenemos claro lo que significa benignidad en el diccionario de la Real Academia Española y en el griego. Ahora enfoquémonos en esa sexta virtud que es la bondad. Dijimos entonces que la benignidad tiene cierta similitud con lo que es la bondad, pero cuando analizamos el contexto bíblico, descubrimos que bondad es muy diferente a lo que es la benignidad. La palabra bondad, según la concordancia de Strong, el término G19, se usa para referirse a la bondad. Se usa para referirse a hacer el bien. Es una bondad intrínseca. Esto es una actitud que es inherente al ser humano, que debe estar pegado al hombre, pero no a cualquier hombre, sino al hombre que tiene a Cristo en su corazón. Esta palabra es una cualidad personal que enfatiza el lado amable de la bondad. No el lado justo, sino el lado amable de la bondad. Agathosonei
es una palabra compuesta por el adjetivo ágatos, que significa lo que es inherentemente bueno. Diga conmigo, lo que es inherentemente bueno. Es decir, que bondad es lo que está pegado a ti y que es bueno, siempre y cuando tú tengas al Espíritu de Dios en tu vida. Es decir, que se refiere a una bondad pegada o intrínseca o inherente al corazón del hombre que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. También está compuesta por el sufijo sine, que es especialmente como una cualidad y una condición única que le da este prefijo a esta palabra. Bendito es el nombre del Señor. En relación con los creyentes, la bondad proviene de Dios y se muestra en la excelencia espiritual y moral del ser humano que ha reconocido a Jesucristo. Y aparentemente es estrictamente un término bíblico. En el griego secular no existía ninguna palabra que se pudiera usar para definir la bondad que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Bain, la palabra agathosonai se usa en el Nuevo Testamento para referirse a personas que han sido regeneradas. Esta virtud de bueno o esta virtud de bondad no la puede tener un hombre por sí solo, sino que solamente se atribuye a aquellos que han sido regenerados. Quiero hacer una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí han sido regenerados? Esta virtud del Espíritu Santo se le atribuye solamente a las personas que han sido regeneradas. En estos días he meditado mucho si verdaderamente el fruto del Espíritu Santo de Dios está visible en mi vida. Si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está manifestando su fruto en mi vida, o si yo estoy permitiendo que ese fruto se manifieste en mí. Esto no es una imposición que viene de parte de Dios, sino que es necesario que el hombre y la mujer que han reconocido el señorío de Jesucristo dejen obrar al Espíritu de Dios y dejen que cada una de estas virtudes se perfeccionen en cada uno de nosotros. Y para que esas virtudes se perfeccionen, nosotros tenemos que disponernos y prestar nuestra vida para que el Señor haga con nosotros y en nosotros lo que Él quiere hacer. Y a su nombre. Algunos estudiosos distinguen entre los dos términos que se usan para benignidad y para bondad. El término que se utiliza para benignidad en griego hace referencia netamente a lo que es la amabilidad, lo que es ese carácter suave, apacible, ese carácter sosegado hacia las demás personas. Pero la palabra bondad o la palabra griega que se utiliza para bondad es lo que tiene que ser bueno aun cuando a ti no te agrade eso bueno. ¿Cómo así, pastor? Cuando yo lo exhorto a usted, aún usted sintiendo una voz como que lo regaña, como que lo disciplina, eso no es malo, sino que se atribuye a algo bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque la exhortación que viene de parte de Dios, Dios la trae para que el hombre que lleva un camino errado o torcido pueda arreglar su camino y volverse con todo su corazón al Señor. Oiga esto, exhortar a tu hijo porque hace lo que no le agrada al Señor no es malo. Muy por el contrario, aunque la exhortación parezca ser fuerte, resulta que tiene la característica misma de la bondad. Porque tú jamás exhortas a un hijo para que haga lo malo. ¿O cuántos padres de los que están aquí exhortan a sus hijos para que hagan lo malo? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Todo padre exhorta a su hijo para que su hijo haga lo bueno. Le pregunto a la iglesia, ¿eso es malo o es bueno? Eso es bueno. Entonces, benignidad es ser amable, apacible y sosegado, pero bondad es ser bueno. Y ser bueno no solamente significa estar con la carita allí de yo no fui, reírse con todo el mundo, no enojarse o no mostrar ese carácter que el Señor nos ha dado. No.
Ser bueno también significa tener carácter. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Para que usted me entienda más lo que yo le quiero enseñar esta noche, ilustremos estos dos términos con la palabra de Dios, para que nos quede más claro, o nos queden más claros ambos conceptos. Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del verso 37 al verso 50. Dice la palabra del Señor: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos la virtud de la benignidad de Jesucristo. Esta mujer se le acerca sin preguntarle: Señor, ¿yo te puedo abrazar o yo te puedo besar? Sino que dice la escritura que esta mujer se le vino por detrás llorando y le derramó un frasco de nardo puro sobre su cabeza. Una persona religiosa le dice: atrevida, ¿por qué te atreves a hacer esto? Jesús no era cualquier persona. Mire que el mismo fariseo le dice maestro. La Biblia dice que a Jesús se le conocía como un rabí. Jesucristo era una persona de importancia dentro de los judíos. Pero esta mujer llega y sin pedirle permiso le derrama el perfume sobre su cabeza, lo besa, llora sobre sus pies, derrama sus lágrimas. Y yo me imagino cuántas lágrimas eran que mojaron los pies del Señor, y con sus cabellos secaba los pies del Señor. Una persona religiosa la empuja, una persona religiosa la hace aparte, pero como Jesús tenía esta bondad, esta benignidad, como Jesús estaba lleno del Crístotes de Dios, Jesús simplemente deja que esta mujer haga lo que estaba haciendo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y ciertamente era pecadora, porque este fariseo llamado Simón decía: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, supiera que es una pecadora. Pero Jesús tenía esta virtud enmarcada en su vida y no pudo hacer, oiga esto, egoísta o desatento con ella, sino que la trató con benignidad. Diga conmigo: con benignidad. Yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Usted sabe que yo pregunto mucho. ¿Usted ha aprendido a tener benignidad? ¿Usted ha aprendido a ser amable? Pero ahora entonces veamos el contraste. El segundo término lo ilustraremos con la purificación del templo y con la denuncia de Jesús a los escribas y fariseos. Mateo capítulo 21, verso 12 y verso 13 dicen: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
La Biblia dice que el Señor lo tomó el vivo celo por la casa del Señor y llegó y volteó todas las mesas de los cambistas. Llegó y pateó, bendito es el nombre de Jesús, las jaulas llenas de palomas. Soltó los animales que había en el templo y empezó a desocuparlo, a purificarlo. Diga conmigo, a purificarlo. ¿Y será que una persona buena va a llegar a un lugar y va a patear todo y va a echar a todos de allí? Claro que sí. Esa es la diferencia entre los que aparentan ser buenos y los que tienen claro lo que significa lo bueno. Jesús llegó lleno de esa virtud. Un hombre que sabía lo que era bueno, llega y saca todo lo que era impuro. Una actitud de bondad es cuando nosotros denunciamos lo que hacen algunos hombres que dicen ser de Dios, pero que con sus actos demuestran que no lo son. Por eso denuncio fuertemente a los que llegan diciendo, levante una ofrenda que no suene, porque una ofrenda que suena son unas moneditas. Denuncio a los que en enlace salen diciendo, levante una ofrenda, revienta diablo. Si usted quiere que sus hijos se salven, levante una ofrenda por cada hijo. No, eso es una mentira del diablo, eso es un negocio. Eso es un negocio. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios para responderle? Que usted tenga un corazón derramado delante de su presencia. No hay nada más que toque el corazón de Dios que un corazón contrito y humillado. La misma Biblia dice que el Señor no lo desprecia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Mateo capítulo 23, del verso 13 al 19 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis, y los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Mire eso. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces aquí vemos esa virtud de bondad de Jesucristo, que en medio de la exhortación y la denuncia fuerte que le está haciendo a los escribas y fariseos, está mostrando su bondad. Porque el que es bueno, en todo momento practica lo bueno y exhorta a los que están a su alrededor a hacer lo bueno. El que es bueno está en luz, y el que está en luz no tiene nada que compartir con los que están en tinieblas. Cuando yo digo que usted puede conversar con los pecadores, por lógica usted debe entender que es para que ellos se conviertan a usted y no para que usted se convierta a ellos. Eso está más que claro. Pero si usted se hace partícipe con los pecadores de conversaciones que no edifican en nada, entonces usted no sabe lo que significa practicar la bondad. John Lightfoot considera que Christotes es una disposición bondadosa hacia otros y que agathosune es una actividad bondadosa a favor de ellos. Cuando analizamos el texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la región de Galacia, en el capítulo 5 del verso 22 al 23, descubrimos que ambas virtudes en el hombre son el resultado de reconocer el señorío de Jesús y de vivir una vida llena y según el Espíritu de Dios. Y cabe resaltar, como ya lo hemos dicho en las enseñanzas anteriores, que el hombre por sí solo jamás, diga conmigo, jamás podrá manifestar sinceramente la benignidad y la bondad, porque está claro que son atributos únicos
y exclusivos de Dios. Atributos que Dios comparte con los que confiesan que Jesucristo es el Señor y abren el corazón para recibir y vivir según el Espíritu Santo de Dios. Por el fruto del Espíritu que está en nosotros, debemos entender lo que es bueno. Veamos un ejemplo para afirmar lo que le digo. Marcos capítulo 10, del verso 17 al 18 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno. Y la palabra que se utiliza allí en este texto para bueno es la palabra ágatos. Diga conmigo, ágatos. Él allí le dice: maestro ágatos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas ágatos? ¿O por qué me llamas bueno? Y dice Jesús: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, esta bondad no es del hombre, este agatusунai no es del hombre, este ágatos no es del hombre, sino que es una virtud intrínseca de Dios, pero que Dios la derrama en el corazón de aquellos que han abierto su corazón para que el Espíritu Santo de Dios entre en ellos. Por eso, amada iglesia, quiero decirle que si usted no entiende o no tiene claro lo que significa ser benigno o ser amable y lo que significa ser bondadoso, usted estará perdiendo su vida, perdiendo su tiempo y no podrá vivir la plenitud que se siente cuando dejamos que el fruto del Espíritu de Dios se perfeccione en nosotros. Entonces, amada iglesia, no olvide que el fruto del Espíritu es benignidad y es bondad.